Esto de que de pronto aparece el tema del interés por el origen extraterrestre, por, bueno, y también el contacto extraterrestre. En esta escuela lo hemos trabajado 22 años atrás el tema, ya en ese tiempo lo trabajábamos y de hecho lo que ahora está avalado científicamente, como si eso le diera algún crédito a la cuestión, ¿no? Pero lo que ahora aparece avalado de las pirámides en Marte, los rostros extraños en Ceres, en Marte, sinceramente yo tengo grabado el testimonio de 22 años atrás estar desarrollándolo en la enseñanza. Pero haberme interesado en recorrer el tema, en trabajarlo, viajar a los lugares en los cuales de esto se suponía que podría haber información y leer los textos sagrados de las culturas en las cuales se juega el origen extraterrestre como mitológico en cada una de esas culturas, tomarme la molestia de leerlo, de trabajarlo, de recorrerlo, sinceramente me produjo en su momento una cierta disyuntiva, bifurcación, porque o todo eso era inútil y a lo que me llevaba era perder continuamente un tiempo en cosas que yo veía que les pasaban a quienes, con toda sinceridad los digo, cuanto más profundizaban en ese tema, más se estancaban en su camino, en su recorrido, porque su vida no variaba. Eh, las, las, las maravillas y potestades y divinidades que se suponen junto a ese tema nunca aparecían y yo veía que nos pasábamos tal vez meses, años discutiendo acerca de los temas y la vida de la gente seguía siempre igual y uno trataba de darles informaciones que uno sabía verdaderamente impactantes e impresionantes, pero ¿y qué hacen con su vida? Correcto. Los escritos sagrados de las culturas que se refieren a estos temas, que son todas las culturas, como bien lo mencionaste, iniciáticas, no nos cuentan un origen extraterrestre para fascinarnos con eso y lo dejan en las tinieblas para fascinarnos con eso, sino que en mi investigación, lo que yo reparé, lo que vi, es que en eso había una especie de dedo que señalaba hacia algún lugar, que nos querían llamar la atención hacia el enigma del origen extraterrestre y de la raza como viniendo de ahí, como heredero de ahí, y que no hay duda, uno lo lee y eso está en todos lados, y hay que ser muy estrecho de mente para sencillamente tratar de no verlo. No hay mitología de Sumeria, no hay mitología yamánica, no hay mitología hebrea, por nombrar solo algunas, asirias, caldeas, que no hablen de esto. O sea, sencillamente uno tiene que estar muy predispuesto a no verlo, o a ponerlo en duda para perder tiempo en dudar de lo que en todas las culturas por igual siempre lo mencionan. Estudios como los famosos de Zecharia Sitchin, seguro que los conoce, todo el mundo los conoce ya a esta altura, no dejan mucho lugar a dudas de que efectivamente podemos tener cierta certeza de que en todos los escritos sagrados de entrada han querido poner nuestra atención en el tema de que venimos de otro lado y que esas otras personas, por llamarlas de algún modo, vienen con una evolución particularmente llamativa. Sin embargo, hay un precepto en lo que estudié como iniciación yendo a las culturas originarias, encontrándome con los personajes sagrados de cada cultura, siempre lo aclaro, personajes sagrados que son guardianes de una sabiduría que no siempre ellos entienden, o sea, ellos son los custodios, la transmiten, pero que sí siempre están mal predispuestos a recibir al hombre blanco. Yo no soy indígena, ni quiero disfrazarme de indígena, ni de chamán, ni de hindú, no me hace falta, afortunadamente esta enseñanza es universal. Y en esas culturas, cuando lograba que me recibieran y llevaba el tema a esa cuestión originaria, donde uno no puede hablar de personas que están manipuladas por la ciencia o por intereses creados o por teorías conspiracionistas, son personas muy puras en general, son laicas, se llaman así, laicas con K, no con C. Sí. Laica significa guardianes de la sabiduría, no están contaminados en general. Sin embargo, basta que le lleves el tema a la cuestión del origen extraterrestre o lo extraterrestre en nuestro planeta, para que progresivamente empiecen a desinteresarse de hablar contigo. Esto lo vi en todo el mundo. Esto lo vi en todo el mundo. Y por favor, no lo pongas
pongamos en el menú habitual en el que ponemos las cosas de, claro, porque guardan información y no quieren, son personas que si te reciben están predispuestos a abrir sus conocimientos si ven en ti las señales necesarias y si me recibían es porque es así. Sin embargo, no les interesa, yo llegué a la conclusión, no les interesa mucho más que lo que sus mitos ubican del tema. Mi pregunta al respecto era ¿por qué? ¿Qué pasaba? Que en realidad uno de los temas que tal vez más pueden lograr interesar a la gente en estas cuestiones, a ellos les produce un efecto como de si seguís por esa vía te cierro la puerta. Ese es más o menos el mensaje. A veces con traductores mediante, a veces por el mismo idioma y a veces por la misma predisposición física que se nota que cambia completamente. Pero no es que se hacen los enigmáticos para que en realidad les preguntes. De verdad uno nota que si persiste por esa vía no les está llevando a un lugar en el que ellos sienten que estamos hablando de lo que hay que hablar. Me llevó mucho tiempo entender qué pasaba y la verdad que la respuesta no la encontré allá, en esas culturas. La encontré acá, cuando veía lo que te decía recién. La gente, hay un precepto en estas enseñanzas que recién trataba de introducir, que dice, lo mismo que une, separa. Esto es muy importante. Esto es un precepto que después cuando yo estudié lógica y topología encontré lo mismo. Un puente, ¿qué hace? ¿Une dos lugares o los separa? Bueno, si los recorres, los une. Si no, los separa. Ok. Este tema es el que está en el inicio de cada uno de los mitos de las culturas iniciáticas, que nos han enseñado la iniciación. Y lo que efectivamente yo pude ver como conclusión es que en general la gente que se interesa mucho en este tema, en lugar de unirse a lo que a través de esos escritos ese señalador trata de señalar, se queda mirando el dedo. En el Zen esto es, el maestro señala la luna y el discípulo mira el dedo. El dedo es ese interés por lo extraterrestre en juego, pero que trata de señalar hacia algo. Y lo que yo vi en mi investigación, y bueno, y después de hacer ya, como decías antes, casi 4 décadas que lo estoy enseñando y profundizando, es que ahí es donde está lo que a los humanos nos falla, por decirlo así, nos hace fallar respecto de este tema. No nos interesa hacia dónde señalaron, sino que nos interesa seguir revolviendo lo que ahí está para producir nuestra atención. Es como cuando uno diría, supongamos que hablemos del Cristo mitológico. Ya sé que es un tema, yo he dado la verdadera historia de Cristo 20 y pico años atrás en Argentina y hace 3 años tuve el honor de darlo en Barcelona y a fin de este año voy a dar la enseñanza oculta de Cristo en México y después en Barcelona. En México pre-cruz, en Barcelona post-cruz. Por eso digo, hay mucho que hablar, pero supongamos el Cristo de la iglesia, el Cristo mitológico, o el Buda del budismo. Buda no era budista, hay que recordarlo. Cristo no era cristiano y estaban en contra de las religiones. Que en nombre de ellos se hayan hecho religiones institucionalizadas nos muestra cómo se tergiversó el mensaje. Okay. Pero veamos el Cristo de la iglesia o el Cristo mitológico o el que podemos ver en los apócrifos. Podemos convenir que Cristo se presentaba a veces haciendo alguna potestad, lo que hoy llamaríamos una especie de milagro. Pero eso era, él lo decía, para que lo escuchen. Esto está claramente ubicado en el Evangelio de Tomás. Que cuando él se presentaba por esas vías, con eso había a su vez una selección del que quería mantenerse en esas vías o el que quería escuchar la palabra del que podía lograr eso. Es lo mismo. Es lo mismo. Hay algo que si uno sigue leyendo el capítulo 2, el 3, los demás capítulos de los textos sagrados, es escalofriante, es infinitamente más importante que seguir revolviendo si vienen de los Anunnaki o si vienen del planeta Ceres o que si vienen de las Pléyades o de Hunabku y que es la nave y el mecanismo tecnológico. Voy a decirlo de un modo muy tibetano. No es que nos encarnamos para entender si venimos del planeta tal o del planeta cual. Nos encarnamos para lograr lo que en esas enseñanzas, si continúas leyendo desde el capítulo 1, por decirlo de una manera gráfica, todos por igual enseñaron. Ahí es donde está lo que verdaderamente yo entiendo que nos ilumina la vida. Y no una cuestión de es más pérdida de tiempo intelectual, de ubicar si es el planeta Nibiru o si es el planeta Ceres, todo lo que el libro de Urantia ubica al respecto, está todo muy lindo, muy claro, pero el libro de Urantia existe hace siglos y sin embargo la humanidad sigue tropezando contra lo mismo.
como era, como especie, en persona. Mi elección, con lo que yo vi que efectivamente esto produce un profundo avance en quien se interesa en el tema, se une en vez de separarse de la cuestión, mi elección es ver eso, ver de qué hablaron y qué enseñaron a través de ciertos simbolismos, a través de ciertas cuestiones en código, en clave, a través de otras mucho más explícitas, y la conclusión pasmosa, te anticipo en esto más de 20 años de trabajo, es que todos enseñaron lo mismo. Y esto es tremendamente importante, porque quiere decir, además de lo diferente en lo idéntico, esta es una ley de lógica, hay que ver lo diferente cuando tú ves lo idéntico. Nosotros podemos decir, los humanos tenemos un origen diferente que no es idéntico al de la especie humana. Perfecto. Entre Neandertal y Cromañón no falta un eslabón, sobra. Por eso nunca se encuentra el eslabón perdido, porque ahí no falta un eslabón, no sobra un eslabón. Ahora, hay que tomar cierta decisión de si voy a investigar eso, que es más o menos como pasarme la vida investigando el origen de mis abuelos, en lugar de tratar de aprender lo que mis abuelos trataron de enseñarme, de la sabiduría que pudieran tener. Yo entiendo, y no es que me parezca mal que haya gente que quiere investigar de qué se trató esa cultura, de dónde vinieron y los vestigios. Lo que veo es que con eso la gente no avanza, que se pierde en circuitos intelectuales que a donde lo llevan es al mismo lugar de una generación, la siguiente. Tenemos muchísima más información al respecto que la que podía tener 50 años atrás. Hoy tenemos internet que nos permite entrar en archivos y la humanidad sigue chocando contra lo mismo. En este orden, lo que yo entiendo que le puedo aportar a quien se interese en el tema no es que nos pongamos a hablar de la cuestión del contacto, de dónde viene y de los planetas, sino esa cosa tremenda, enorme, gigante, monumental, y que es directamente aplicable para nuestra iniciación en nuestras vidas, para nosotros rasgar el velo entre lo humano y lo que está más allá de lo humano, y rasgar ese velo en nosotros,